Bienvenidos a la introducción al lenguaje SQL. ¿Qué es SQL? SQL o Structured Query Language, es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de bases de datos relacionales. Los temas principales que veremos son: cómo usarlo, descarga, instalación, requerimientos. El lenguaje de consulta estructurado o SQL es un lenguaje de base de datos normalizado, utilizado por el motor de base de datos de Microsoft JET. El motor JET son unas librerías DLL que vienen con el Windows y sirven para mantener archivos MDD. Se utiliza para crear objetos query-def, como el argumento de origen del método OpenRecordSet, y como la propiedad RecordSource del control de datos. Un objeto query-def define los parámetros de una consulta, que se utiliza para recuperar registros específicos de una base de datos, y contiene una expresión de consulta y una lista de campos de visualización. También se puede utilizar con el método execute para crear y manipular directamente las bases de datos JET y crear consultas. Además permite manipular bases de datos remotas en relación cliente-servidor. El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregado. Existen dos tipos de comandos SQL. Los DLL que permiten crear y definir nuevas bases de datos, campos e índices. Los DML que permiten generar consultas para ordenar, filtrar y extraer datos de la base de datos. SQL no solo permite consultas a las bases de datos, sino que también define, controla y gestiona la misma. Dentro de este lenguaje existen tres sublenguajes. 1. Data Description Language, que es un lenguaje de definición de datos. Incluye órdenes para definir, modificar o borrar las tablas en las que se almacenan los datos y de las relaciones que tienen. 2. Data Control Language, lenguaje de control de datos. Contiene elementos útiles para trabajar en un entorno multiusuario en el que es importante la protección de los datos, la seguridad de las tablas y el establecimiento de restricciones en el acceso, así como elementos para coordinar la compartición de datos por parte de usuarios concurrentes, asegurando que no interfieren unos con otros. 3. Data Manipulation Language, lenguaje de manipulación de datos. Nos permite recuperar los datos almacenados en la base de datos, y también incluye órdenes para permitir al usuario actualizar la base de datos añadiendo nuevos datos, suprimiendo datos antiguos o modificando datos previamente almacenados. Para descargarlo e instalarlo solo debemos seguir unos simples pasos. Primero vamos a abrir nuestro navegador, y vamos a buscar SQL Server. En nuestros resultados de búsqueda hacemos clic en el primer enlace para descargarlo. Nos muestra varias opciones para descargar, pero por ahora vamos a ocupar Developer, que es la versión gratuita que nos proporciona Microsoft. Hacemos clic y esperamos a que se complete la descarga. Una vez completada, abrimos el archivo y otorgamos los permisos de administrador. Como ven, nos aparecen tres opciones de instalación, pero vamos a elegir la opción personalizado. Una vez que hagamos clic, nos abrirá una pequeña ventana que nos pregunta si deseamos continuar con la versión en inglés o cambiarlo a español. Yo lo dejaré en inglés, pero si deseas ponerlo en español, te vas directamente al botón de inicio, buscas idioma y presionas Enter. Nos abre la ventana de idiomas, y como solo tenemos uno y el programa nos dice que no es compatible, entonces nos vamos a Microsoft Store para agregar el idioma que se requiere. Buscamos el idioma que nos pide y lo instalamos. Solo es necesario marcar el recuadro donde dice establecer como mi idioma para mostrar e instalar paquete de idioma. Como yo lo dejaré en inglés, solo le doy clic en el botón sí seguidamente en instalar. Esperamos a que finalice la instalación. El tiempo que tarde dependerá de tu conexión a Internet. Al finalizar la instalación nos abre una ventana. Damos clic en Installation, que está en el menú de la izquierda, y seleccionamos la primera opción. Hará una pequeña evaluación y como ven nos muestra una alerta en Firewall de Windows, pero si nos aparece el botón de Next no tendremos problemas al instalarlo. Después de este pequeño test, nos dirige a una ventana para seleccionar la versión. Tenemos tres opciones. Developer, que nos da acceso a todas las herramientas pero con restricción de agregar a producto o bien comercializar. Express, aunque esta versión sí se puede usar para comercializar, está muy limitada. Evaluación, cuenta con acceso a todas las herramientas por un plazo de 180 días.
Por ahora ocuparemos la versión Developer, seleccionamos y damos clic en Siguiente. Aceptamos términos y licencia, clic en Siguiente. En la siguiente ventana seleccionamos el recuadro Database Engine Services y Siguiente. En esta parte nos da la opción de cambiar el nombre de la instancia pero no es necesario modificarlo, entonces pulsamos Siguiente. Aquí nos da una opción para configurar el servidor pero no es necesario, por lo tanto nos vamos a Siguiente. Esta parte es muy importante para poder acceder al motor de nuestra base de datos. Tenemos dos formas de autenticación, con tu usuario de Windows y el Mixed Mode para acceder con Windows y la de SQL Server. Seleccionamos el modo mixto, ingresamos una contraseña, la confirmamos y damos clic en Añadir usuario y después en Siguiente. Nos muestra una ventana con todo lo que se va a instalar y damos clic en Install. Esperamos a que se complete la instalación. En lo que esto ocurre vamos a irnos al centro de instalación, y seleccionamos la tercera opción ya que esta versión requiere el manejador por aparte. Una vez que dimos clic en la opción 3 del centro de instalación nos va a dirigir a una ventana en el navegador donde podremos descargar el complemento. El primer enlace que nos aparece es para descargar la versión en inglés. Si deseas la versión en español, más abajo hay otras opciones de lenguaje. Esperamos a que se descargue el archivo. Una vez completado ejecutamos, otorgamos permisos de administrador, checamos la ubicación de los archivos y presionamos Install. Cuando haya finalizado la instalación de SQL Server 2019 nos muestra una ventana. Si todo está en verde significa que no hubo ningún problema. Si se tiene algún inconveniente regresa al inicio a reinstalar algún dato que no se haya instalado de manera correcta. Ya instalados correctamente SQL Server y el manejador, cerramos y nos vamos al botón de inicio, y abrimos Microsoft SQL Management Studio. Nos solicita conectarnos con el servidor. Checamos que el tipo de servidor sea motor de base de datos, y el tipo de autenticación primero lo haremos por medio de Windows, y después con la autenticación de SQL Server que es el usuario SA y la contraseña que pusimos al inicio. Presionamos conectar y finalizamos con nuestra instalación. Los requerimientos de SQL son los siguientes. Para sistemas de 64 bits se requiere de un procesador de 1,4 GHz o más rápido. Mínimo de 1 MB de RAM, pero se recomienda 2 GB o más para un mejor funcionamiento. Y 2,2 GB de espacio disponible en disco duro. Para sistemas de 32 bits se requiere mínimo equipo con Intel o compatible con procesador de 1 GHz o más rápido, aunque no lo recomendable son 2 o más. Para introducir comandos y crear tablas es importante saber que las tablas se componen de dos estructuras. La primera es campo, que corresponde al nombre de la columna. Debe ser único además de tener un tipo de dato asociado a los registros que se insertarán. Registro corresponde a cada fila que compone la tabla. Cada registro tiene un dato por cada columna de la tabla. Cada campo o columna debe tener un nombre que haga referencia a la información que va a almacenar. Lo primero que haremos será abrir nuestro servidor SQL, y vamos a iniciar con nuestra cuenta de Windows o con el usuario y la contraseña según sea el caso. Damos clic en New Query y creamos nuestra base de datos con el comando Create Database. Le ponemos nombre, en este caso se va a llamar escuela, seleccionamos la línea y ejecutamos. En el menú de la izquierda damos clic derecho en Databases y luego en Refresh. Ahora vamos a almacenar nuestra base de datos con el comando usescuela. Ejecutamos la línea de código y listo. Vamos a crear ahora una primer tabla con el comando createTable, y le asignamos un nombre que será alumnos. Procederemos a poner las columnas con sus nombres como se muestra en la imagen. Seleccionamos el código, hacemos clic en ejecutar y ya tenemos nuestra primer tabla. Para verla de manera gráfica actualizamos. Nos vamos a la sección Tables y nos muestra nuestra tabla. Ahora crearemos una tabla de manera gráfica. Nos vamos a nuestra base de datos en la carpeta de Tables, damos clic derecho, después seleccionamos New y Table. Especificamos el nombre, tipo de dato y si acepta valores nulos. Por último definimos nuestra primer columna como llave primaria. Seleccionamos y en la flechita del lado izquierdo elegimos el tipo. La sentencia createTable se usa para crear una tabla en SQL. Los paréntesis indican que dentro de ellos se agregarán columnas de la tabla indicando el inicio y el fin de la estructura. Si no se especifica not null,
La columna podrá soportar valores julos. Primary key nos indica si la columna será la llave primaria de la tabla. Unique nos indica si los valores son únicos, es decir, que no se repite el mismo valor en varias filas. Default indica el valor que tendrá por defecto la columna cuando no se contempla el campo. Identity nos dice que la columna será autoincrementable y va a iniciar siempre en 1. Description nos describe la columna. Con esto finalizamos nuestro tema, Introducción al lenguaje SQL. Gracias.